Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué hermoso es alabar al Señor. Hemos estado escuchando unas alabanzas maravillosas al Señor. Nos hemos gozado, hemos disfrutado. Y sé que ahora estás listo para también recibir la palabra de Dios. Así que entremos de lleno a la predicación de la palabra con una oración. Digámosle: Señor, gracias. Mi corazón está listo para recibir tu palabra. Te pido que la bendigas. Te pido, Señor, que me des sabiduría. Queremos transmitirla, Señor, una palabra que traiga fe, esperanza y fruto a la vida de nuestros hermanos. Y queremos también, al escuchar, que tú nos des sabiduría y entendimiento para poner por obra esta palabra. En el nombre de Jesús oramos, te bendecimos, sabiendo, Señor, que tú eres quien sanas nuestras necesidades, nuestras enfermedades, y que también satisfaces nuestras necesidades, oh Dios, que tú eres nuestro proveedor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Quiero hablarle acerca de una palabra que siempre ha tocado mi corazón, y es cómo dar fruto. Fíjese, Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dar fruto para el Señor trae gloria al nombre del Señor. Nosotros necesitamos desarrollar vidas fructíferas, vidas en las cuales se mire la diferencia. Miramos en la palabra, y de acuerdo a este capítulo 15 del Evangelio de Juan, que es importante dar fruto. En los tiempos finales seremos evaluados por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Así que para que nosotros podamos darnos a conocer como discípulos de Jesús es a través de los frutos. Por lo tanto, es importante desarrollar un fruto que permanezca. Jesús lo dijo de esta manera en el verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El dar fruto también te da esa autoridad y ese respaldo de Dios para que lo que le pidas al Señor, el Señor te lo dé. Así que empecemos hablando, mirando consejos, cómo desarrollamos nosotros una vida fructífera realmente. Lo primero que tenemos que hacer es echar raíces. Toda planta debe echar raíces. El profeta Jeremías, allá en el capítulo 17, verso 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aún en los tiempos más malos, en la sequía, no dejará de dar fruto. La importancia es dónde echas tus raíces. Y el consejo aquí es: tenemos que echar raíces junto a las corrientes de las aguas, o sea, junto al fluir del Señor, junto al mover de Dios. Por eso, no dejes de leer la palabra. No dejes de orar al Señor, no dejes de alabar el nombre del Señor, no dejes de hacer los devocionales, no dejes de reunirte a escuchar la palabra del Señor, no dejes de reunirte con tu célula, aunque lo hagamos virtualmente hoy, no dejes de hacerlo. Tenemos nosotros que estar plantados junto a las corrientes de las aguas, echando raíces profundas para que beban de la gracia del Señor. Así que si queremos echar raíces, debemos hacerlo junto al agua viva, las corrientes de agua viva, juntos al Señor. Amén. Las raíces son la base de la planta. Una planta, un roble, para poder crecer y ser fuerte como es un roble, tiene cientos de kilómetros de raíces debajo del suelo, haciendo que se pueda levantar firme así como se levanta. Un cactus es capaz de crecer y dar fruto en medio del desierto porque sus raíces son profundas. Las raíces
es la base del crecimiento de una planta y del fruto que da. ¿Dónde estás echando raíces? ¿De qué te estás alimentando? ¿Te alimentas de los noticieros? ¿Te alimentas de las noticias que traen las redes sociales? ¿Te alimentas? ¿De qué te alimentas? ¿De lo que se comenta en la calle? ¿De cosas negativas? ¿O te alimentas de la palabra del Señor? Escriba usted ahí conmigo y diga: yo soy un árbol plantado en las corrientes de las aguas. Aguas vivas es lo que necesitas. El salmista, allá en el Salmo 1, decía: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios tiene que ser un deleite para tu vida. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Si quieres prosperar en la vida, si quieres mantenerte verde, tienes que mantenerte lozano, quieres mantenerte fresco, quieres mantenerte siempre listo, permanece junto a la palabra del Señor. Echa tus raíces junto a las corrientes de las aguas. El varón que es bendito, bendecido, bendito el varón, bienaventurado el varón, no es aquel que sigue lo malo, sino que en la ley del Señor está su delicia. Tenemos que aprender nosotros, aún los pastores, a depender nosotros de esa fuente divina, de las corrientes de las aguas. Está bien tener mentores y está bien aprender de otras personas, pero tenemos que nosotros meternos en la palabra para poder dar el mensaje de la palabra. Tú que eres un líder de una célula, a ti te hablo en este momento, necesitas leer la Biblia, necesitas leer la palabra. Como padre de familia necesitas leer la palabra, porque tienes que alimentarte para poder ministrar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y poderles darle de la abundancia que hay en la palabra. Echa tus raíces junto a la fuente, echa tus raíces en la palabra del Señor. Muy bien, en nuestra iglesia nosotros trabajamos con células. ¿Cómo es que la visión celular ha sido de bendición para nosotros en este tiempo? Estaba escuchando en esta semana que hay iglesias que venían trabajando con células, pero en este tiempo de pandemia han tenido que cerrar las células. Eso es triste, porque no se echaron raíces. La única manera para que la visión celular funcione en una iglesia y la única manera para que nos funcione a nosotros es si tú echas raíces en la visión. Si tú echas raíces y sabes que las células nacen en la palabra. Así es como nació la iglesia del principio. En medio de las dificultades, habían reuniones en casas y así se hacían discípulos. La única forma que nosotros hemos encontrado como iglesia, la visión, la revelación de Dios para nosotros, para ser discípulos y cumplir la gran comisión, es a través de las células. Por eso somos una iglesia de discípulos que hacen discípulos y les enseñamos a esos también a ser discípulos. Así que si no meditamos en la palabra, si no oramos, si no alabamos al Señor, si no tenemos comunión los unos con los otros, no podremos crecer y no podemos echar raíces junto a la fuente. Estas son las que nos van a mantener vivos y verdes, lozanos, frescos, radiantes en el tiempo de la sequía. Cuando los demás árboles están secando, tú te vas a mantener fresco y vivo. Esa es la bendición de aquellos que han echado raíces junto a las corrientes de las aguas. Así que necesitas desarrollar una intimidad con Dios. Cuando estamos metidos con Dios, fortalecemos nuestras raíces. El segundo principio, para poder desarrollar una vida fructífera, es, aparte de echar raíces, tenemos que eliminar malezas. ¿Qué se necesita para que crezca la maleza? Nada. Jesús contaba una parábola y hablaba de la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador había una parte de la semilla que caía junto a los espinos. Estos ahogaron la planta, dice, y se secó.
Y luego explica lo que significa esto Jesús y dice en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra nos habla que aquellos que no logran desarrollarse y dar frutos es porque fueron ahogados por los afanes de esta vida, de este mundo. Hoy que hemos estado viviendo en medio de una pandemia, hoy que hay enfermedades, hay contagios, hoy que no hay una economía estable, hoy que tal vez te quedaste sin trabajo, hoy que estás pasando necesidades, hoy que tienes a tus hijos en casa y no pueden ir a la escuela, hoy que tienes que revisarle tú las tareas y ayudarles a ellos, hoy que la vida ha cambiado de tal forma, hay muchos afanes en la vida. No permitas que estos afanes ahoguen la planta, la semilla, lo que Dios ha sembrado en ti. Las malezas crecen solas. Hay gente que empieza y tiene buena relación con Dios, pero luego las cosas de este mundo las hacen que se desvíen, que se apaguen, que se dediquen a otras cosas y aparentemente al principio parece todo bien, pero después sus vidas empiezan a fracasar, a flaquear y luego se van empeorando cada vez más. Así que no te desenfoques. Dígale a su vecino, no te desenfoques. Hay que quitar los afanes de la vida. Hay que sacar de nuestra vida la preocupación. Hay que desarrollar ideas, hay que desarrollar estrategias, pero no tienes que preocuparte por lo que va a venir. En esta semana he tenido que luchar contra esto, le decía anoche, porque hay enfermedades, hay otras cosas adicionales que a una persona que está en recuperación de una operación le pueden suceder porque sus defensas están bajas. Entonces vienen otras enfermedades, otros contratiempos y uno empieza a preocuparse y uno empieza a pensar en esto, pero ahí es cuando viene la palabra de Dios. Por eso es importante estar plantado junto a las corrientes de las aguas. Por eso es importante echar de tu vida las raíces y que la misma palabra te ayude. La Biblia dice que llevemos todo pensamiento cautivo, todo argumento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Usa tus armas espirituales. Hay cosas que no necesariamente son pecado, pero te distraen, pero te llevan a pensar, te apartan, te hacen preocupar. Los afanes de esta vida pueden llegar a ahogar la planta y evitar que des fruto. Y el propósito de Dios es que demos un fruto que permanezca, un fruto que pueda ser contable, algo que Dios pueda venir y pueda estar recibiendo gloria y honra. Así que hay que quitar la maleza que es la preocupación de las cosas diarias de la vida. Otra maleza, aparte de esto, son las riquezas. El amor a las riquezas, dice la palabra, es la raíz de todos los males. El dinero te ayuda para una mejor vida, te soluciona muchas circunstancias, muchas cosas, pero no puedes tú ir detrás del dinero, no puedes tú dejar de lado cosas más importantes por el dinero, no puedes tú dejar al Señor, dejar la obra de Dios por el dinero. Yo tengo gente en la iglesia que desaparece por el trabajo. Gente que deja sus privilegios por el trabajo, deja y abandona su familia y se va a vivir en otros lados por el dinero. Nunca el dinero tiene que evitar que tú des un fruto que permanezca. Las riquezas solamente son herramientas para alcanzar nuestros objetivos, pero nosotros debemos servir a Dios y no al Dios de la riqueza. No amemos las riquezas, no cambies tu estilo de vida por ir detrás del dinero. No te metas en negocios que sabes tú que no son lícitos. No aceptes tú
tener contacto o negocio con gente que no es honesta en la forma de actuar. No hagas sociedad con los deshonestos. No te metas en eso de allí por ganar un poco más de dinero. Sé una persona honrada y confía que tu proveedor y el que te dará la sabiduría es el Señor. Aún en medio de este tiempo, nosotros tenemos que saber que el dinero es algo que puede apartarnos del Señor. La tercera maleza es el placer que ahoga el crecimiento espiritual. Los placeres de la vida. En esto póngale hasta la comida. Nosotros muchas de las veces podemos hasta cometer errores porque comemos cosas que nos hacen daño. El doctor ya te prohibió cierta alimentación, pero tú sigues comiendo diciendo, ay, es que me gusta tanto, es que no puedo, es que me da una gana, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que si tienes diabetes, no tienes tú que comer ciertos alimentos. Ya sabes que si tienes el colesterol alto, no tienes que comer cierta alimentación. Ya sabes que si tienes la presión alta, no tienes que hacer esto. Ya sabes lo que tienes que hacer. Yo estoy bajo una dieta bastante rígida porque tiene que mejorarse todo lo que los médicos reconstruyeron dentro de mí. Y tengo que saber trabajar con el médico. Y con el médico tengo que hablar con él si puedo comer esto, no puedo comer lo otro. E ir aprendiendo qué es lo que me cae bien y qué es lo que no me cae bien. Tienes que sacar esa tercera maleza. No hay ninguna actividad que pueda llegar a ser más importante que el Señor. Así que hoy, por ejemplo, es un fin de semana feriado y las autoridades empiezan a decir para que la gente tenga libertad de movilizarse, entonces vamos a cambiar los cuidados que teníamos. Yo no creo que sea lo más sabio que tú en este momento estés pensando en unas vacaciones, en irte de viaje, en movilizarte o hacer esto o lo otro, porque tenemos que todavía cuidarnos. Hay un virus que es mortal y que está haciendo estragos. Tenemos casi 100,000 casos de contagiados en el país, más de 5,000 muertos en el país y vamos nosotros aumentando. Santo Domingo, nuestra ciudad, está con índices bastante altos de contagios. Entonces tenemos que cuidarnos. Yo te recomiendo a cuidarte, a lavarte las manos, a mantener el distanciamiento, a cubrirte la boca, a hacer lo que las autoridades nos dicen que tenemos que hacer. Así que tenemos que aprender esto, a quitar las malezas. Nunca permitas que el trabajo se convierta en una maleza. No permitas que el trabajo te quite el tiempo de alabar y adorar al Señor. Nunca permites que nada ocupe este lugar, este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Yo sé que queda grabado ahí y también en YouTube lo tenemos grabado, pero no hay nada como tenerlo en vivo. Y por lo menos, ya que no asistimos al templo, escuchemos la palabra en vivo. Así que enfoquémonos en Dios y no permitas que ninguna maleza te desenfoque del Señor. Otro principio más que nos va a ayudar a nosotros para que demos fruto en nuestra vida, ¿verdad? Es cooperar con Dios, quien busca limpiarnos. En otras palabras, podarnos. Allá en Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. El Señor dice, y poda las ramas que están dando fruto para que den más. ¿Cómo es esto? Yo pensaba que podar era solamente limpiar la hoja, pero no, podar es cortar, es limitar algo, es quitar algo de allí, es podar. Y ya está dando fruto la rama, pero quiere que dé más fruto el labrador. Y es posible que el Señor esté haciendo eso contigo y te esté podando, esté quitando ciertas cosas porque quiere que des más fruto. No es que no has dado fruto, porque a las ramas que no dan fruto dice que las corta y las echa fuera, pero a las que dan fruto las poda para que den más fruto. Eso es lo que sucede en los jardines con las plantas. Hay que podarlas
¿verdad? Algunas veces hay que cortarles bastante, se las poda, pero ¿qué es lo que sucede? A la gente no le gusta, a nadie le gusta sacar cosas, eliminar cosas, personas o situaciones, pero es necesario muchas veces eliminar relaciones, eliminar amistades, eliminar actividades que hemos estado realizando que aparentemente no son malas para poder dar fruto. Tal vez te guste el deporte y el deporte ha sido algo bueno. Bueno, si el deporte está ocupando un tiempo, un lugar que es alabar al Señor, entonces se convierte en una maleza, se convierte en algo que realmente está en contra, es contraproducente. Así que, ¿qué debemos hacer cuando estamos siendo podados? Dar gracias al Señor y colaborar con Él. Él busca eliminar, pídele sabiduría al Señor. Escríbalo allí usted conmigo: Señor, dame sabiduría, quiero colaborar contigo. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. No lamentes cuando hay gente que se aparta de ti. No te lamentes cuando hay gente que te da la espalda y se aleja de ti y te deja. Tal vez es doloroso, pero recuérdate, Dios sabe que necesitas personas buenas y genuinas, amistades genuinas a tu lado, con un corazón bueno, que quieran lo mejor para ti, que van a fortalecer tu vida y tu ministerio. Y es posible que necesitas cambiar de amistades. Yo tengo una forma de pensar cuando miro que un discípulo, alguien que estaba caminando bien con nosotros, ya sea en el liderazgo, en la iglesia, de pronto empieza a cambiar, empieza a poner pretextos, empieza a criticar, empieza a murmurar, y digo, está escuchando otras voces. Ya no nos está escuchando a nosotros, sino que está escuchando otras voces. Hay otras amistades, hay otras relaciones, hay alguien más que le está hablando y está cautivando su manera de pensar. Eso es lo que el apóstol Pablo dice también en la palabra, que en los tiempos finales vendrán aquellos que son engañadores y hablarán cosas dulces al oído con tal de apartarte del camino del Señor. Pon atención, la poda es buena, duele, pero es necesaria. Escríbalo conmigo: la poda es buena, duele, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque te está ayudando para que des más fruto. Así que adórale al Señor, dale gracias, porque Él sabe lo que hace contigo. Posiblemente este tiempo estás sufriendo situaciones que no entiendes. Dale gracias al Señor porque Él está trabajando a tu favor. El que empezó la buena obra en nosotros la está llevando al perfeccionamiento. Nunca confundas la poda con castigo, porque la poda es una bendición. El castigo fue el que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Así que escúchame esto: déjate podar y espera la cosecha, porque nos poda el Señor para que demos más fruto. Así que, así como el agricultor espera con la paciencia, el fruto con paciencia, así nosotros también tenemos que esperar con paciencia la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Y para terminar, un cuarto principio es morir a nosotros mismos para poder llevar fruto, para poder crecer, para poder madurar, para que nuestras vidas sean fructíferas, que nazca del interior al exterior. Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La semilla tiene que caer en tierra y morir para llevar fruto. El yo tiene que morir. Tus sueños, tus anhelos y cosas personales tienen que morir para que la vida de Cristo se desarrolle en ti. El apóstol Pablo decía: para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Lo que ahora lo vivo en este cuerpo, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Dios nunca va a permitir que tengas un crecimiento externo sin un crecimiento interno. Primero tenemos que crecer internamente para desarrollarnos exteriormente.
No hay nada más peligroso que crecer rápido por fuera, alcanzar fama y tener nombre y crecer lento por dentro. ¿Te has dado cuenta de las personas jóvenes, inexpertas, que son muy apurados en aparecer en escena, en hacer esto, en hacer lo otro? Espera en el Señor. Todo se derrumbará si no creces primero en tu interior. Tienes que formar tu carácter, tienes que formarte como un hombre, una mujer de Dios, para que tu hogar pueda afirmarse. Tienes que darle tiempo. Para que tu relación con tu cónyuge pueda desarrollarse, tienes que darle tiempo. No puedes sencillamente esperar que porque tienes 5 años, si no le has abonado a la planta, si no le has dado la atención necesaria, si no le has dado palabras de cariño, si no le has expresado tu amor, tu respeto a tu cónyuge, ¿cómo puedes esperar que el amor vaya creciendo y desarrollándose? Si no alimentas como alimentar una plantita en un jardín, entonces el amor puede morir, puede desaparecer y vas a tener conflictos en tu hogar. ¿Por qué crees que tienes conflictos en el hogar? ¿Por qué crees que tienes conflictos con tu cónyuge? ¿Por qué el romance del principio ha caído y se vuelve una monotonía? Es sencillamente porque nosotros dejamos de regarlo, dejamos de prestarle atención. Vamos creciendo por fuera, pero no crecemos por dentro. Tenemos que aprender a desarrollarnos internamente. Deja que Dios trabaje contigo. Lee la palabra y aprende de la palabra. No hay nada peor para una persona que el éxito público mezclado con el fracaso interno. Así que tu oración debe ser: Señor, hazme crecer, crece en mí, que yo mengüe para darte mucho fruto. Que tu oración sea esta de aquí. Nunca renuncies a tu esfuerzo. No hagas nada de esto. El Señor te va a avivar y te dará nuevas fuerzas para que des mucho fruto en el Señor. Recuerda esto: dando fruto, glorificamos al Señor. Así que solamente termino recordándote esto de aquí. En primer lugar, echa raíces junto a las corrientes de las aguas. En segundo lugar, quita las malezas que están en contra de que tú puedas desarrollarte y puedas dar fruto para que traigas y des gloria al nombre del Señor. En tercer lugar, ¿verdad? Tienes que aprender a cooperar con Dios cuando empieza a podarte y a quitarte lo que no necesitas al lado tuyo. Y por último, deja que el Señor te dé la capacidad de crecer internamente. Dice, el grano de trigo tiene que morir primeramente. Tenemos que morir al yo y a nuestros anhelos personales para poder desarrollar el sueño de Dios en nosotros. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, que este sea un día de crecimiento y de desarrollo, que esta palabra haya llegado a tiempo a tu vida y que tú puedas desarrollarte de esta manera. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Recuérdate, tú no elegiste a Dios, Él te eligió a ti para que lleves un fruto que permanezca. Y entonces todo lo que pidas al Padre, Él te lo va a dar. Que Dios te bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este día, por esta hora y por esta palabra. Te pido, Señor, que caiga en una tierra fértil y que pueda dar fruto, Señor, que traiga gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús bendigo a cada persona que me está oyendo, a cada hermano, a cada hermana. Desarrollamos, Señor, en ellos una habilidad para poder captar la palabra y que los afanes de este siglo no ahoguen la palabra, sino que esta palabra dé fruto que permanezca para siempre. En el nombre de Jesús los bendecimos sus familias, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus hogares, cubrimos sus vidas con la sangre de Cristo y declaramos sanidad sobre sus cuerpos. Amén y amén. ¿Has entregado tu vida a Cristo? En este momento, solamente di estas palabras: Señor Jesús, te doy gracias por haber ido a la cruz del Calvario.
diste tu vida, derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Perdona mis pecados, yo te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración, tú eres una nueva criatura. Bienvenido a la familia de Dios. Bendiciones.